Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Karina Alvarado Osorio. Soy médico del Hospital Nacional Edgardo Revaliotti Martins y vengo a hablarles de la siguiente parte de lo que respecta a dermatología. El primer tema a tocar hoy día es el tema de acné. En cuanto al acné, tenemos pues que es una enfermedad inflamatoria del folículo pilosebáceo que, como ya recordaremos, fue definido en la primera parte como el conjunto de lo que viene a ser el pelo como tal, el músculo piloerector y la glándula sebácea. Entonces, la patología de esta es lo que nos da como resultado el acné. Esta enfermedad afecta sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes, siendo su etiología multifactorial, y los factores genéticos pues van a ser muy importantes porque se dice que aquellos familiares de quienes han tenido acné generalmente van a presentar un acné más severo con más susceptibilidad a hacer secuelas. En cuanto a los factores que intervienen en la presencia del acné, tenemos descritos tanto endógenos como exógenos. Dentro de los endógenos, como ya mencioné, en primer lugar la predisposición genética. Luego, en segundo lugar, tenemos a los factores hormonales. Por ejemplo, en el caso de mujeres que padecen de síndrome de ovario poliquístico, se ve pues que en estas pacientes hay un acné que tiende a ser más refractario al tratamiento, más persistente. En cuanto a predisposición racial, por ejemplo, los caucásicos van a tener una mayor predisposición a padecer de acné. En cuanto a la colonización microbiana, es sabido ya pues el papel del Propionibacterium acnes como responsable también en la presentación del acné. En cuanto a factores exógenos, el estrés, si bien no está del todo establecido la relación causal, sí se ve efectivamente que se exacerban los brotes cuando hay episodios de estrés en el paciente. En cuanto a factores ambientales, algunos dicen que les va peor en el clima frío, por ejemplo. En cuanto a iatrogenia, esto es algo muy frecuente que vemos en la práctica clínica, y es que es el acné inducido por medicamentos, sobre todo por corticoides, lo cual se va a mencionar como un acápite aparte en las siguientes diapositivas. En cuanto a la alimentación, muy al contrario de lo que se piensa comúnmente, hasta el momento no ha habido una demostración clara de asociación entre algún alimento en particular que exacerbe la presentación del acné, por lo cual no se le recomienda tampoco al paciente evitar algunos alimentos en particular, ¿no? Simplemente se le dice que si es que por ahí que nota de repente alguna relación de exacerbación del acné con algún alimento, lo podría suspender o podría reducir su consumo. En lo que respecta a la etiopatogenia, tenemos una etiopatogenia que va a iniciarse con una alteración de la queratinización del infundíbulo folicular. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una hiperkeratosis en este infundíbulo folicular. Y esto, aunado al hecho de que hay una alteración tanto cualitativa como cuantitativa del sebo que produce la glándula sebácea, va a formar inicialmente lo que conocemos como comedones, sea el cerrado o sea el abierto, que generalmente el abierto son los que conocemos pues como puntos negros, porque esta superficie negra va a ser dada por la melanina sobre todo. Posteriormente a esta alteración inicial que hemos mencionado, se va a dar el medio adecuado para que se altere la microflora bacteriana con una hiperproliferación del Propionibacterium acnes, de tal manera que se van a dar como resultado clínico la presencia de las papulopústulas, que ya vienen a ser lesiones inflamatorias. Y si esto progresa y se le agrega episodios de inflamación con respuesta inmune del huésped, ya empiezan a producirse lo que conocemos como los nódulos o quistes, que también van a constituir lesiones inflamatorias del acné. Entonces aquí en este cuadro se trata de separar o de definir muy bien lo que son las lesiones tanto no inflamatorias como las inflamatorias. Dentro de las primeras, pues lo que mencioné, los comedones cerrados, los comedones abiertos, y dentro de las últimas pueden ser tanto superficiales como las pápulas o pústulas, como profundas, constituidas por los nódulos o quistes. Tener en cuenta que el acné vulgar como tal es una enfermedad con lesiones que van a ser polimorfas, es decir, que un mismo paciente puede presentar varios tipos de lesiones en su piel, y la ubicación preferente de estas lesiones de acné van a ser las áreas sebáceas,
Por ejemplo, la cara, la espalda, los hombros y la región centrotorácica. En cuanto a estadios de las lesiones, realmente no existe una clasificación estándar acerca de los grados de severidad para el acné. Existen muchas clasificaciones al respecto, pero de alguna manera la que más se maneja es la que aquí presento y es sobre todo la que se ha tomado en cuenta en los exámenes de residentado, de NAM o de salud. El grado 0 es el estado preacné, es un paciente que no va a tener lesiones. El grado 1 de acné, o grado leve también se le considera, es un acné que preferentemente va a presentar comedones, aunque también vamos a tener algunas que otra pápula en la piel del paciente. Pero como sinónimo inclusive de este acné se le llama acné comedogénico para ver pues que la predominancia es de los comedones. En cuanto al grado 2 o grado leve a moderado, tenemos pápulas sobre todo y ocasionalmente pústulas pero superficiales. Dentro del grado 3 o moderado tenemos sobre todo pústulas, que en este caso tienden a ser más profundas y también podemos ver algunos nódulos. Y en el último grado o grado 4 o también considerado grave, acné grave, vamos a tener sobre todo nódulos y también quistes. Y por eso también se le denomina un acné nódulo quístico, que es como gráficamente se ve al inferior de esta diapositiva. Otras clasificaciones van a tener en cuenta el grupo etario. Por ejemplo, el acné neonatal, el del lactante, el infantil, el preadolescente, el adolescente y el del adulto. Es decir, el acné tardío que generalmente se presenta en mayores de 25 años. Otra clasificación en cuanto a leve, moderado y severo toma en cuenta el número de lesiones que va a tener el paciente en una hemicara, siendo leve un número menor a 20, siendo moderado un número entre 20 y 50 y siendo severo un número mayor de 50. Otros optan por clasificarlo según la lesión predominante, llámese acné comedogénico, con múltiple presencia de comedones, o un acné papulopustular, en donde hay presencia de ambas lesiones, y un acné nódulo quístico, en donde vamos a ver pues tantos nódulos como quistes en esta patología. De igual manera, aquí las fotografías de un paciente con un acné comedogénico, donde llama la atención los múltiples comedones, en este caso los negros, los abiertos y los blancos o cerrados en la derecha de la imagen. Un acné papulopustuloso con numerosas lesiones en la hemicara del paciente. Y por último, un acné nódulo quístico, donde llama la atención sobre todo estos quistes, ¿no? que de alguna manera se comunican uno con el otro por debajo de la superficie de la piel. Hay también algunas formas especiales que son consideradas formas severas, llámese el acné conglobata o el acné fulminans. Dentro de la primera es un acné predominantemente de hombres adultos, en donde vamos a presentar las lesiones inflamatorias de las tipo nódulos, quistes, abscesos e inclusive úlceras. Todo ello va a estar pues comunicado a través de tractos fistulosos, que es como se evidencia en la fotografía. Estas lesiones no van a encontrarse no solamente en las localizaciones típicas de acné, sino también en otras localizaciones, de alguna manera haciendo más severo el cuadro. Y pues como consecuencia van a dejar cicatrices sobre todo hipertróficas. Otro acné, el fulminans, en líneas generales es un acné muy parecido al conglobata, pero que además va a asociar un mal estado general del paciente, con fiebre, con artralgias y con un laboratorio caracterizado por una leucocitosis y un aumento de la BCG. En cuanto a las lesiones residuales por acné, en resumen vamos a tener lesiones de tipo cicatriciales o lesiones de tipo pigmentadas, a lo que conocemos como pigmentaciones postinflamatorias, que es muy común ver en los pacientes. Dentro de las cicatrices, en esencia tenemos aquellas que van a caracterizarse por un aumento del colágeno, a las que denominaremos cicatrices hipertróficas, y también a las cicatrices queloides, y aquellas que se caracterizan por una disminución del colágeno, que conocemos como las de picahielo, y otras que conocemos como las atróficas. Un punto aparte que no hay que olvidar es la erupción acneiforme, es decir, erupciones que simulan o son muy parecidas a un acné, efectivamente, a un acné vulgar.
que pueden ser por causa ocupacional, por tema de fármacos, por tema cosmético, etc. Pero sobre todo lo más frecuente es que la erupción acneiforme la veamos por causa farmacológica. Y cuando es por esta causa, tienden a ser lesiones de aparición brusca, tienden a ser lesiones monomórficas, es decir, que vamos a ver un solo tipo de lesiones, tienden a localizarse en zonas inusuales, no las típicas áreas sebáceas en donde vemos el acné vulgar, y característicamente no vamos a ver comedones. Por ejemplo, en la imagen se aprecia una erupción acneiforme por uso de corticoides de tiempo prolongado. Y no solamente el uso de los corticoides sistémicos puede producir la erupción acneiforme, también se ha visto que los corticoides tópicos pueden producir esto. En cuanto al tratamiento, se han realizado muchas guías, muchos consensos sobre el tratamiento óptimo para el acné. Pero antes de hablar de ello, conviene saber por lo menos qué fármacos son los que nos van a ayudar en el tratamiento de esta patología. En primer lugar, en cuanto al tratamiento tópico, tenemos al peróxido de benzoilo, que si bien es un antimicrobiano, no va a ser un antibiótico y tiene una actividad tanto queratolítica como comedolítica y bacteriostática. Y es uno de los primeros tratamientos tópicos a usarse y es muy bueno realmente. Sin embargo, a veces suele ser un poco mal tolerado por los pacientes, pero es bueno en el sentido de que nos permite hacer uso de este durante tiempos prolongados. Hago esta comparación sobre todo porque también se pueden utilizar antibióticos tópicos en el acné, tipo clindamicina, tipo eritromicina, que sin embargo, a diferencia del peróxido de benzoilo, suelen utilizarse o deberían utilizarse por tiempos cortos, menores a 6 meses, porque se asocian con un aumento en la tasa de resistencia bacteriana. Otros tratamientos tópicos, y probablemente uno de los mejores, es el uso de retinoides tópicos, que van a actuar como comedolíticos y exfoliantes, y preferentemente pues su uso en la noche por el tema de la fotosensibilidad, que en un momento voy a ampliar un poco más. Otro utilizado es el ácido celaico, con una actividad muy parecida al de los anteriores mencionados. Dentro del tratamiento sistémico están los antibióticos orales, la doxiciclina, la aminociclina, la limiciclina son los más utilizados y van a actuar como bacteriostáticos y como antiinflamatorios. Y ojo que son fotosensibilizantes, por eso es muy importante que el paciente, además de recibir el tratamiento para su acné, use fotoprotección por este tema de la fotosensibilización, que es muy común que produzcan las tetraciclinas. Cuando es un paciente con acné infantil, es decir, cuando es un paciente pediátrico, no podemos utilizar estos fármacos, entonces en ellos están más bien indicados los macrólidos, tipo eritromicina, tipo acitromicina. Dentro del tratamiento sistémico también tenemos a la isotretinoína, que es probablemente el mejor fármaco para el acné a día de hoy, dado que va a actuar sobre todos los factores fisiopatológicos del acné que ya fueron mencionados en un inicio y cuyos efectos se van a mencionar en la siguiente diapositiva. Otros fármacos que utilizan de manera concomitante, no como monoterapia, vendrían a ser los antiandrógenos o los anticonceptivos orales. Hago esta aclaración aquí, sobre todo para no olvidar que hay que tener cuidado en usar concomitantemente tetraciclinas e isotretinoína, dado que el uso concomitante puede provocar una hipertensión intracraneal por el tema del pseudotumor cerebri, y la fotosensibilidad puede agravarse. ¿Por qué? Porque la isotretinoína, al adelgazar la piel, y esto aunado a la fotosensibilidad que producen las tetraciclinas, va a provocar pues que esta fotosensibilidad sea mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado de no combinar estos medicamentos, por lo menos no ambos de forma sistémica. Y como les mencionaba, en cuanto a la isotretinoína, solo para recordar, tenemos que la teratogenicidad es el efecto adverso más grave descrito, la hiperlipidemia es la alteración laboratorial más común, y dentro de la cual la hipertrigliceridemia es más común que la hipercolesterolemia, y la sequedad es el efecto adverso más común que se produce por el uso de isotretinoína, por lo cual muchas veces en las primeras fases del tratamiento con este fármaco llega a ser muy mal tolerado por los pacientes, y eso hay que explicarle que es un efecto adverso esperado, que es muy común, y para ello pues solo nos queda darle concomitantemente
algún tipo de hidratantes para de alguna manera ayudar a sobrellevar mejor el tratamiento. Ya hablando propiamente del manejo, hay múltiples guías, probablemente esta sea la última guía que se ha creado para el acné, y de manera general, solamente para tenerlo en cuenta, recordar pues que si es un acné leve, la idea es utilizar un tratamiento tópico, bien peróxido de benzoilo solo o bien un retinoide tópico, o también podría hacerse a uso de combinaciones que ya vienen preparadas. En el caso del acné moderado, el tratamiento es muy parecido, pero conviene saber que muchas veces lo mejor es la combinación de un antibiótico oral más un retinoide tópico más un peróxido de benzoilo tópico. Es una de las mejores combinaciones utilizadas, ¿no? Entonces, si en el primero utilizábamos tratamiento solo tópico, en el segundo podemos combinar tanto el tópico como el sistémico. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Que en la forma severa, de todas maneras, el tratamiento sería solo sistémico. En este caso, la mejor opción es la isotretinoína oral. Y una enfermedad muy parecida al acné viene a ser la rosácea, que es una enfermedad crónica, sobre todo de mujeres de edad media, en cuya patogenia intervienen muchos factores, dentro de los cuales se ha descrito la labilidad vasomotora, se ha descrito la presencia del desmode folliculorum y bueno, el tema genético, ¿no? Que la herencia puede ser un factor en esta enfermedad. En cuanto a los estímulos que van a desencadenar los cuadros agudos de rosácea, tenemos dentro de los más comunes la tensión emocional o la ingesta de comidas o bien calientes o bien picantes, o el ubicarse en algún ambiente con bastante calor. ¿Qué es lo que podemos ver como clínica? El flushing inicialmente, que es el eritema momentáneo que se produce en el paciente. Puede haber también en su defecto cuperosis, que es ya el eritema en la piel ya permanente. Puede haber telangiectasias que pueden ser vistas de manera superficial. Pueden haber también papulopústulas, y es aquí donde se hace ya un poco dificultoso el tema de poder diferenciarlo con el acné. Sin embargo, la principal característica que nos va a diferenciar de todas maneras del acné vulgar es el hecho de que en la rosácea no vamos a encontrar comedones. Otras características clínicas de la rosácea es la presencia de fimas, que es la hiperplasia de los tejidos que se produce en estos pacientes, más frecuentemente en varones en la nariz, y lesiones oftálmicas. No olviden que en todo paciente con rosácea siempre es conveniente consultar o preguntar al paciente por alguna molestia ocular para poder derivarlo a tiempo al especialista. En cuanto a la ubicación de las lesiones, principalmente en la región centrofacial es su ubicación, y el tratamiento consiste por lo básico, evitar desencadenantes como ya los he mencionado hace un momento. También se ha descrito el uso de metronidazol tópico o el uso de doxiciclina o minoxiclina como en el acné. Y aquí pues una paciente con lesiones típicas de rosácea, en donde podemos ver que llama la atención aquí la presencia de telangiectasias y algunas pápulas pústulas dispersas en región de mentón y en región de mejillas.